buen día. Continuamos con el ejemplo número 4. Quedamos en la parte anterior en que habíamos conseguido una ecuación con la cual vamos a calcular la temperatura final del sistema en la situación 2, que es lo que nos están pidiendo. Habíamos hablado en ese momento que nos hacía falta para poder hacer ese cálculo el calor específico del bloque y habíamos comentado de que íbamos a plantear la situación 1 para conseguir ese calor específico. Entonces vamos a la situación 1, igual acá, vamos a partir de lo mismo, ¿no? El calor cedido es igual al calor absorbido. ¿Qué va a pasar con el bloque? Recordamos que el bloque es el que cede calor. ¿Qué es lo que hace el bloque? Disminuir la temperatura. Entonces, como él va a disminuir la temperatura, va a ser un cambio de temperatura. Esta es la ecuación de cambio de temperatura para calcular la cantidad de calor cuando hay un cambio de temperatura. Masa por calor específico por la variación de temperatura. El bloque, por su parte, el sistema agua-hielo, por su parte, es el que va a absorber calor. Entonces, pero él en la situación 1 absorbe calor solamente para que se fusione el hielo. Eso quiere decir que lo único que va a hacer el sistema agua-hielo es un cambio de fase. Todo el hielo se va a convertir en agua. Entonces quiere decir que el calor absorbido es la masa del hielo por el calor de fusión del hielo. Estos dos lados derechos de estas ecuaciones son iguales, según esto. Por lo tanto, lo igualamos. ¿Bien? ¿Qué nos hace falta? El calor específico del bloque. Eso es lo que necesitamos para ir a nuestra ecuación de temperatura final planteada en la situación 2 y hacer el cálculo. Entonces, despejamos el calor específico del bloque. Sería masa del bloque y variación de temperatura del bloque pasarían dividiendo. Esta es nuestra ecuación. Vamos a sustituir los valores. Tenemos la masa del hielo, que son 300 gramos, el calor de fusión del hielo, que son 80 calorías por gramo. La masa del bloque son 1000 gramos porque estamos en la situación 1. Y la variación de temperatura. El bloque cambia de temperatura de 240 grados Celsius a 0 grados Celsius. ¿Por qué hasta 0 grados Celsius? Porque él tiene que llegar, el punto del bloque, tiene que llegar y unirse con el punto del sistema agua-hielo. Si solamente se está fusionando el hielo, el sistema está en la línea horizontal de la gráfica, va a llegar al extremo derecho, donde es pura agua, pero eso sigue estando a 0 grados Celsius. Entonces el bloque tiene que disminuir su temperatura hasta ese valor, por lo tanto la temperatura al final, que va a lograr al final el bloque, es de 0 grados Celsius. Por eso es que estoy colocando este valor acá. Calculamos ese valor y eso nos da que el calor específico del bloque es de 0,1 calorías por gramo. Ese valor lo vamos a tomar y lo vamos a sustituir en la ecuación. Esta es la ecuación que nos dio anteriormente. Pero aquí he tachado este término porque la temperatura inicial del sistema agua-hielo es 0 grados Celsius. 0 por estos valores, cualquier valor que tenga aquí, se va a hacer 0. Entonces todo este término es 0. Eso para simplificar un poco el tamaño de esta ecuación planteada, ¿no? Entonces sustituimos los valores. Acá abajo tenemos los valores y sacamos el cálculo. Entonces la temperatura final del sistema, cuando la masa del bloque es el doble, bajo las mismas condiciones, pero la masa del bloque es el doble, o sea, 2000 gramos, nos dio 24 grados Celsius. Quiero destacar algo acá. Fíjense que yo comencé a resolver el ejercicio planteando la situación 2 y no la situación 1. ¿Por qué yo planteé la situación 2? Porque la situación 2 es donde está la incógnita de mi ejercicio. Si yo no sé qué es lo que necesito para calcular lo que me están pidiendo, voy a ir a ciegas haciendo cálculos sin saber qué es, hacia dónde voy. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Plantear primero
la situación, si es el caso que tenemos dos situaciones. Fíjense que el ejemplo 3, el ejemplo anterior, teníamos una sola situación y la planteábamos. Pero hay ejercicios que nos plantean dos situaciones. En ese tipo de ejercicio, pues plantea siempre la situación donde está la incógnita del ejercicio, lo que te están pidiendo en el calcular en el ejercicio. Una vez que tú plantees esa situación, ahí vas a poder ver qué te hace falta. Tú tienes unos datos, el ejercicio siempre te va a dar unos datos. Ahora, una vez que tú planteas tu ecuación y ya sabes, ok, esta es la ecuación, por ejemplo aquí, esta es la ecuación para calcular la temperatura final. Entonces tú revisas, ¿tengo todos estos datos? Si la respuesta es sí, sustituyes tus valores y listo, haces tu cálculo. Si la respuesta es no, entonces hay que revisar. Ok, me falta algo. En este caso nos faltaba el calor específico del bloque. ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces algunos se rascan la cabeza y dicen, pero es que no sé de qué es el bloque, no me lo dicen, si me lo dijeran yo me iría a la tabla del libro y a buscar ese valor, pero no me lo dan. Pero entonces revisa qué información te da la información adicional, te da el ejercicio. Si es que el ejercicio te está dando otra situación, de tal manera que tú plantees esa situación y veas si puedes calcular lo que te hace falta, que generalmente es así, porque el ejercicio no te va a dar dos situaciones, una para que no hagas nada y la otra para que calcules. Eso no lo hacen. Entonces, plantea siempre la situación donde está tu incógnita y después te vas a la otra situación a calcular lo que te haga falta. Generalmente, esa es la manera. Es mi sugerencia.